Buenos días a todos los presentes en la sala y a las personas que están conectados en Internet. Bienvenidos a la séptima versión del Seminario Internacional de la Maestría en Ingeniería Civil. Hoy tenemos desde Chile al profesor César Pastén, en la Universidad de Chile. Él es académico del Departamento de Ingeniería Civil en el área de Ingeniería Geotécnica. Tiene su doctorado del Instituto de Tecnología de Georgia en el año 2013 y está estudiando los efectos de cargas cíclicas en sistemas geotécnicos. Actualmente se desempeña en numerosos proyectos de investigación asociados a la caracterización sísmica de sitio, el modelamiento dinámico de estructuras geológicas y geotécnicas. Entonces, César, muchas gracias por aceptar el llamado de la universidad al seminario y la presentación es suya. Bueno, muchas gracias, Alejandro. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ven por casualidad el video donde aparezco yo presentando? Sí. También. Y además de la presentación. Todo muy bien. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias a la Universidad Javeriana por la invitación. Les debo confesar de que, bueno, nosotros fuimos con el profesor Larraondo, coincidimos en el doctorado durante aproximadamente los años 2008, 2009, por ahí, hasta el año 2012, que fue cuando yo me vine desde Estados Unidos a Chile, y la verdad que era muy buen amigo mío, así que estoy bastante contento de poder entregarles de alguna manera parte de lo que ha sido el desarrollo de algunos de proyectos más o menos relevantes y que también yo sé que aplican para la realidad de Colombia, y de poder compartirlos con ustedes. Así que bueno, para partir, presentarme, primero que todo, mi nombre es César Pastén, como bien lo dijo Alejandro. Soy académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, y lo que les voy a presentar hoy día tiene por título Estabilidad Física de Depósitos de relave. Bueno, hago una salvedad aquí. Relave nosotros entendemos como los depósitos de cola, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de ese término? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cada vez que yo diga relave, ustedes asocienlo con depósitos de cola. Quizás el nombre no fue muy afortunado para la audiencia, así que les pido disculpas por eso. La presentación de hoy día va a estar principalmente separada en tres grandes tópicos. Primero, les voy a hablar un poquito del contexto chileno con respecto a los depósitos de relave. ¿Qué estamos nosotros? ¿Cuál es la envergadura del problema que queremos atacar? Posteriormente, los voy a asustar un poco porque les voy a contar que estos depósitos de relave están sujetos y eventualmente podrían fallar a través de ciertos mecanismos físico-químicos que me gustaría detallar un poco para que ustedes entiendan cuáles son los factores que controlan su estabilidad física principalmente. Y por último les voy a dar a conocer la experiencia que hemos recogido a partir de aproximadamente 1 año y medio de trabajo en la definición de un índice de estabilidad física, que lo que pretende de alguna manera es tratar de los aspectos que uno tiene que monitorear de un depósito de relave para poder asegurar que su comportamiento es adecuado de acuerdo a las consideraciones que se tenían durante el diseño de estos depósitos. Entonces, para comenzar, les quiero poner en contexto más o menos cuál es el desafío que nosotros estamos atacando aquí en Chile con respecto a estos depósitos de relave. La imagen que ven ahí, de alguna manera, es una proyección aproximadamente de unos 10 años entre la cantidad de mineral que se debe extraer con respecto a la cantidad de mineral de cobre fino que se extrae, ¿no? Y lo que aparece en esa tendencia es que ha habido un aumento significativo de la cantidad de mineral que hay que procesar para poder obtener cobre fino. Este aumento en la producción de mineral para poder extraer este cobre hace que la producción de relave o de material de cola aumente, o se espere que aumente del orden de al doble de lo que se produce actualmente en los próximos 20 años, ¿no? Y eso principalmente está motivado porque en Chile existen aproximadamente cerca de el 30, un tercio de las reservas mundiales de cobre, ¿no? Entonces, esto lejos de ser un problema que se va a ir aminorando, es un problema que va creciendo sostenidamente en el tiempo.
Entonces, además de que Chile tiene la ventaja de tener la mayor cantidad de reservas de cobre del mundo, uno de los países con mayores reservas del mundo, gran parte de las reservas se encuentran ubicadas geográficamente en la zona central del país, que es donde existen las principales ciudades, ¿no? En la lámina que ustedes están viendo a continuación aparece un mapa de Chile, como pueden ver, bastante largo y angosto, y un zoom en la zona central donde van a identificar las ciudades de Santiago, Valparaíso y La Serena, que son de las más importantes. Y junto a ello aparecen también faenas mineras que son relevantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que casi el 50% de los recursos mineros se encuentran en esta zona que está altamente poblada, lo cual quiere decir que, sumado al hecho de que van a aumentar estos desechos mineros, los relaves, además se va a empezar a competir con la población, con las comunidades por uso de suelo y agua, lo cual obviamente va a generar conflictos socioambientales que ya han traído algunos dolores de cabeza a la industria minera, lo cual, dada la relevancia del impacto del sector económico en el desarrollo del país, es bastante importante. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros civiles, en general, ingenieros geotécnicos, es tratar de dar medidas que puedan hacer que los depósitos de relaves sean estables y además ser capaces de comunicar a las comunidades que se está cumpliendo con estos objetivos. Ahora, yo no sé si esto lo van a poder ver bien. Traté de hacer una serie de láminas, de preparar una presentación donde explicar más o menos de qué consisten estos depósitos de relaves, y después de ver este video que aparece en YouTube, llegué a la conclusión de que probablemente se hace mucho mejor que lo vean, y yo después haga una síntesis de lo que acaban de ver, porque va a ser mucho más efectivo, dado que el video dura solamente 3 minutos. Así que yo a continuación voy a poner el video y ustedes, por favor, díganme si lo están viendo o no. Muy bien. ¿Se entiende? Vamos a ver. Producir cobre es un proceso complejo y desafiante. ¿Lo ven? César, te voy a pedir un favor entonces. El tema es que el streaming del sonido se hace muy lento y muy bajo. Entonces, te pido al chat de la presentación, mándame el link y yo lo presento aquí directamente sobre el computador. Perfecto. Igual todo lo que está pasando, los comentarios, el chat, tú inclusive como presentador tienes puntero, crayolas, dibujos, reglas, lo que necesites. Todo queda grabado, entonces no hay ningún problema. Es como si estuviéramos presentándolo. Perfecto. Bueno, Ahí entonces, te acabo de mandar el link. vale, a todos vamos a presentar un video que el profesor César nos manda. Vamos a verlo. Producir cobre es un proceso complejo y desafiante. Requiere procesar la roca mineralizada que se extrae de la mina. Esta roca tiene un bajo contenido de cobre, que puede estar presente en forma de óxidos o sulfuros. Sí. El método usado para procesar sulfuros de cobre se llama concentración, que consiste en moler la roca y separar de esta el cobre, para lo que se usa agua. César, qué pena, estoy proyectando desde el computador que está guardando la presentación. Lo voy a presentar en el máster principio. Un momentico, por favor. No hay problema, lo espero. Entonces, devuelve el video, ponemos el sonido ahí y el video lo ponemos aquí, pues porque listo. Nos toca ya 2 bandas, como en la época había. Sincronizar audio. Exacto. Entonces, 1, 2, 3. Proceso complejo y desafiante. Requiere procesar la roca que se extrae de la mina. Esta roca tiene un bajo contenido de cobre, que puede estar presente en forma de óxidos o sulfuros. El método usado para procesar sulfuros de cobre se llama concentración, que consiste en moler la roca y separar de esta el cobre, para lo que se usa agua, aire y sustancias químicas. El restante de roca molida, mezclada con los elementos anteriores, se conoce como relave minero. Los relaves son depositados dentro de unos sitios seleccionados especialmente para mantener la estabilidad física y química en el tiempo. Estos depósitos de relaves son complejas obras de ingeniería que deben cumplir una estricta regulación en todas sus fases, incluyendo requerimientos geográficos, sociales, ambientales, económicos y de seguridad, así como procesos de evaluación ambiental y sectorial. Una vez que un depósito de relaves está en funcionamiento,
Su operación es permanentemente monitoreada y fiscalizada por distintas autoridades. El tipo de depósitos de relaves más utilizado en Chile son los tranques. Su construcción implica levantar primero un muro, que funcionará como barrera inicial. Sobre este muro se irá depositando y compactando el material más grueso, por lo que irá creciendo conforme aumente también la cantidad de relaves. Este método, conocido como aguas abajo, requiere disponer de un gran volumen de arenas y hace que los tranques sean estructuras más grandes, similares a una represa de agua, pero también más seguras y estables. Dentro de la cubeta se va depositando el material más fino, que al sedimentar va dejando en la superficie una laguna de aguas claras, las cuales son usualmente bombeadas de vuelta al proceso productivo para mejorar la eficiencia del uso del agua. Los depósitos están diseñados para que el agua contenida en los relaves no se mezcle con los flujos de aguas naturales. Así, las posibles infiltraciones se controlan por medio de sistemas que capturan el agua de los relaves para darle un uso posterior, formando un circuito cerrado. Además, la calidad de las aguas subterráneas y superficiales son constantemente monitoreadas. Para el caso de lluvias torrenciales, los depósitos cuentan con medidas de seguridad que permiten contener y controlar posibles crecidas. Asimismo, los depósitos están diseñados para soportar sismos de alta intensidad. Terminada su vida útil, el depósito de relaves debe cerrarse de forma tal que se asegure su estabilidad física y química, de acuerdo a planes de cierre realizados y validados por las autoridades. De esta manera, los estándares utilizados en la gran minería y la regulación actual buscan reforzar la seguridad de los depósitos. Garantizan además que la empresa sea responsable de su debido cierre y monitoreo, evitando así que sean abandonados. La gran minería del cobre ha sido clave en el progreso de nuestro país, así como la gestión responsable de los relaves es clave para el desarrollo minero. Por eso son tratados de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y sustentabilidad, y con transparencia entre las comunidades y los gobiernos locales. Okay. Listo, César. Terminó, ¿verdad? Muchas gracias. Ya. Perfecto. Entonces, ahora voy a volver al modo presentación. Sí. Espero que le haya quedado bastante claro. Seguramente el video va a explicar mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, de dónde vienen estos desechos y cuál es la idea de un depósito de relaves. Lo que voy a hacer a continuación es, de alguna manera, sintetizar y tratar de explicar los puntos claves para lo que viene en la presentación. Entonces, como ustedes escucharon ahí en el video, los relaves nacen del procesamiento de sulfuros de cobre, ¿cierto? Donde yo tengo el material que es extraído de la mina, que es posteriormente chancado y molido para llevarlo a un tamaño menor, y el cual posteriormente pasa a un proceso de concentración, donde el primero de los procesos se conoce como flotación, a partir del cual se extrae el concentrado, la espuma con el cobre mineral, y todo lo que queda de desecho es lo que nosotros conocemos como relave, ¿no? Después esa espuma que se extrae se espesa y se filtra para poder posteriormente llevar el mineral a fundición y electrorefinarlo, ¿ya? Entonces, de acá aparece lo que está en la lámina mencionado con rojo, son los principales desechos que aparecen después de cada uno de estos procesos. Los principales son los estériles, que son materiales de gran tamaño, los relaves que les mencionaba, y producto de la fundición también se tienen desechos de tipo escoria, ¿no? Para cada uno de estos tipos de desechos hay depósitos distintos. Nosotros lo que nos vamos a enfocar hoy día es principalmente en los relaves. Cuando tenemos este material de relave, lo que se puede hacer es depositarlo tanto en superficie como bajo la superficie o en sistemas en profundidad, ¿ya? Entonces, si nosotros optamos por depositarlo en superficie, hay dos alternativas. La que salía en el video, que decía que era la principal que se utiliza en Chile, es la que se conoce como tranques de relaves. La otra alternativa que también se utiliza bastante son los embalses de relave, que están compuestos, de alguna manera, la única diferencia que existe con los tranques es que el material con el cual se hace el muro es material de empréstito, ¿ya? O, digamos, material que no necesariamente es el mismo que el relave. Los tranques de relave están construidos, como aparece en esta imagen, con la parte gruesa del material, para lo cual se trata de hacer un proceso de separación a través de ciclones, que es el elemento que aparece aquí sobre el muro de la primera imagen de la mano derecha, ¿no? Después, estos depósitos
depósitos, tanto los tranques como los embalses, almacenan el relave con una cantidad de agua bastante considerable, la cual es añadida para poder desplazarlos del lugar donde se está haciendo el proceso de concentración al lugar donde se van a depositar. Ahora, ese proceso consume mucha agua, ¿no? Es muy exigente en términos de consumo de agua, por lo cual se han empezado a desarrollar otras tecnologías y se ha empezado a depositar relave en otras concentraciones de sólido o a otros niveles de humedad. O sea, cuando se habla de esos procesos que son más pesados, se habla de relaves en pasta, que tienen aproximadamente un 50-55% de humedad, relaves pesados y relaves filtrados, que son los más secos, ¿ya? Entonces, cuando nos enfocamos ahora en lo que son los tranques de relave, que son los que aparecen en la figurita, tenemos distintas opciones de construcción. El que se utiliza principalmente en Chile hoy en día es el que consiste en una construcción del muro resistente que se hace aguas abajo. Es decir, no sé si aquí ven el puntero, voy a tratar de... visible. ¿Ven el puntero en la lámina? Sí, sí, sí. Ya, la construcción del muro aguas abajo consiste inicialmente en la construcción de un muro de partida, que sería, por ejemplo, esta parte de abajo, que es más pequeñita. Obviamente que el tranque y a medida que el tiempo pasa, la construcción del muro se va haciendo con la fracción gruesa, pero siempre apoyado sobre el suelo de fundación y el muro que se construyó inicialmente. Eso quiere decir que el eje del muro va creciendo aguas abajo. Por eso se llama así. La segunda opción es el que ven en la lámina del centro, que corresponde a hacer crecer el eje del muro en el mismo eje. Por eso se llama eje central. Y la última opción, que en Chile por lo menos está prohibida desde un punto de vista normativo, es la construcción aguas arriba, en el cual el muro va creciendo, el eje del muro va creciendo aguas arriba, y el muro propiamente tal se va apoyando en los relaves propiamente tal. Este sistema ha sido prohibido por la normativa chilena, producto que han habido muchas fallas históricas, llámese fallas de los años 60, 70, de depósitos que fueron construidos de esta manera. Bueno, la otra opción es que yo les comentaba, para poder depositar estos materiales se pueden hacer en minas en explotación, minas abandonadas, excavación abierta, etc. Y también en algunos países se utilizan depósitos marinos o lacustres, es decir, se tiran los relaves al mar. Sin ir más lejos, en Noruega, por ejemplo, se depositan estos materiales en los fiordos. La lámina que les muestro a continuación de alguna manera resumen los principales aspectos que constituyen un depósito de relave. Tenemos el muro, que en este caso está considerado que parte desde el muro de partida y crece agua abajo. Tenemos la cubeta, que es donde se almacena el material. Y producto de que se bombea el material para poder depositarlo acá, es que una vez que sedimente y consolida, aparece una laguna de aguas claras, que idealmente uno lo que quiere es mantenerlo lejos del prisma resistente, que es el que contiene el material de la cubeta. Otro aspecto importante acá son la descarga, generalmente, en el caso de los tranques de relave, se hace a través del muro. Cuando el relave se deposita íntegramente, sin hacer la separación entre la fracción gruesa y la fina, eso se conoce como relave integral. Y la fracción fina de este relave, que es lo que queda de este proceso de cicloneado, donde las arenas se utilizan para construir el muro, se conoce como lamas, ¿no? Algunas cosas que aparecen aquí también mencionadas son la parte superior del muro se conoce como coronamiento, su ancho es el ancho de coronamiento, la revancha es la diferencia entre la cota del coronamiento y el nivel del relave en la playa. Todos estos sistemas, los depósitos de relave y los muros en particular, están construidos con un dren basal, que lo que se encarga es, si es que existen filtraciones desde la cubeta hacia el muro, esas filtraciones puedan ser capturadas en la parte inferior, esa agua puede ser dirigida a una piscina recolectora y posteriormente bombeada al proceso minero nuevamente. De esta manera se reduce la posibilidad de que las presiones del agua hagan que, por ejemplo, se produzcan filtraciones indeseadas de este depósito, o disminuya las presiones de poro que pueden causar algún tipo de inestabilidad, y además
se recupera agua para el proceso minero, que es bastante extensivo en este uso, ¿no? Como yo les comentaba, estos depósitos están principalmente ubicados en Chile, en la zona norte, donde hay mucho desierto y escasez de agua, y en la zona centro, donde se compite por el recurso de agua. Por lo tanto, el agua aquí es un recurso muy valioso. La lámina que les muestro a continuación es cómo luce un tranque de relave, ¿ya? Lo que ven en la parte central y hacia la izquierda es el muro de contención, que está construido con la fracción gruesa del relave, y lo que ven a la derecha es la cubeta. Perdón. Lo que ven ahora es una vista de un depósito de relaves, que es un tranque, que está muy cerca de la ciudad de Santiago, para que vean más o menos la envergadura de este depósito. Este depósito tiene una extensión, un muro, que de largo en la zona que aparece señalada. Y el muro tiene 50 metros de altura en la actualidad. Lo que ven ahí en verde, en la parte posterior, es la laguna de aguas claras, que es lo que yo les comentaba, que deseablemente uno quisiera tener esa laguna lejos del muro para que no se produzcan filtraciones y para que la estabilidad del muro se mantenga. Esa agua obviamente también se trata de recuperar y se bombea a la planta para poder reciclar. Lo que ven en la figura siguiente es el ejemplo, una vista en Google Earth de lo que sería un embalse de relave. Fíjense que la parte donde está el muro tiene un color que es muy parecido al entorno, ¿no? Producto de que el muro se construye con materiales que no son precisamente del relave mismo, ¿no? Este caso tiene un muro de longitud de aproximadamente 2 kilómetros y 45 metros de altura. Esa es la envergadura de las estructuras en las cuales nosotros estamos depositando estos relaves, y las que nos tienen muy preocupados, por lo menos mantener su estabilidad tanto física como química. Si hacemos ahora un recuento de la cantidad de depósitos de relave que hay en Chile, hasta el año pasado había un total de 696, ¿ya? Del orden de 700 de estas estructuras, las cuales se pueden separar en distintos tipos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tranques, en total hay del orden de 560 y tantos, 567 para ser más preciso. Embalses hay del orden de 100. Después, los relaves que ya tienen menos concentraciones de agua, que se llaman espesados, empastados o filtrados, son del orden de 15. Son muy poquitos, porque es una tecnología que recién se está aplicando en Chile, ¿no? Y hay otros tipos más que son bastante menos. Otra situación que llama la atención es que de esos aproximadamente 700 depósitos de relave, hay 112 que están activos, 430 que están no activos, es decir, que ya cumplieron su vida útil y están en proceso de cierre o están no operativos. En algunos casos también se mantienen estos depósitos como emergencia en el caso de que el activo no funcione. Y existen del orden de 150 depósitos que son bastante pequeños, que están abandonados. Es decir, que no se conoce siquiera quién es su dueño. O sea, ustedes imagínense tener esta estructura en su comunidad, conociendo que son desechos mineros que pueden generar inestabilidades físicas e inestabilidades químicas, pueden contaminar el agua, etc. Entonces, un gran problema en nuestro país. Si nos vamos ahora a la distribución por región, no quiero detenerme mucho en esta lámina, lo único que quiero que se fijen es el orden del volumen que se almacena en estos depósitos, ¿ya? Entonces, en la parte inferior de la tabla, ustedes van a tener el volumen actual que tienen estos depósitos y el volumen autorizado para utilizar. Yo les comentaba que estos depósitos que están abandonados eran del orden de 150. Sin embargo, en términos de volumen almacenado, no son muy grandes, ¿no? Aquí yo tengo contabilizado del orden de 7 millones de metros cúbicos, que si lo comparamos con los activos, por ejemplo, que eran del orden de 112, los activos tienen un volumen autorizado de 15.000 millones de metros cúbicos, más o menos, 14.500 para ser exacto, ¿no? Entonces, en total, en Chile, en estos momentos, hay autorizados depósitos que pueden contener, en total, del orden de 15.000 millones de metros cúbicos. Ese es un número bastante grandote. O sea, si uno quiere compararlo con algo, siempre es difícil buscar ahí una buena analogía. 15.000 millones de metros cúbicos. Lo que aparece a continuación son los 11 depósitos de relaves que hay en Chile
que tienen una mayor capacidad aprobada para poder almacenar relaves. Entonces, entre ellos aparecen, por ejemplo, en el número 1, Laguna Seca, que tiene una capacidad aprobada de 4.500 millones de toneladas, que son aproximadamente 3.000 millones de metros cúbicos. Actualmente, ese es un embalse, ¿ya? Actualmente tiene una altura de 45 metros, pero se proyecta que su altura máxima de muro llegue del orden de los 100 metros. Después tenemos, los tres más grandes son embalse, los tranques más grandes, aquí aparece en el número 4, Vejería, que es una de la división andina de Codelco. Codelco es la corporación del cobre en Chile, es una minera estatal. Y ellos, digamos, el tranque que está más grande que está autorizado en Chile. El Mauro también llama la atención porque es un muro que es bastante angosto, pero tiene una gran altura, que actualmente está del orden de 150 metros, pero va a llegar al orden de 240 metros. Son grandes estructuras, grandes volúmenes, muros de distinto tipo, que pueden llegar a los 200 metros de altura sin problema, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan, el volumen total que se espera que esté almacenado en nuestros depósitos son del orden de 15.000 millones de metros cúbicos. Y solamente estos 11 depósitos que aparecen en esta lista ya contribuyen con 12.600 aproximadamente. O sea, la gran mayoría de los depósitos de relave, o del relave, está almacenado en pocos depósitos, ¿ya? Esa es la conclusión. La lámina que muestro a continuación, de alguna manera, es para que ustedes vean, yo le llamo el footprint, o la planta, digamos, de estos depósitos. Aquí aparece Carén, donde aparece en gris su cubeta y en negro el muro. Laguna Seca, que era el más grande. Pampa Pabellón, el Mauro, las Tórtolas y Ovejería. Y en comparación aparece un cerrito que está en la mitad de Santiago. No creo que todos lo conozcan, pero es aproximadamente del tamaño de lo que sería el aeropuerto de Bogotá, más o menos, una cosa así, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan compararlo. Ahora, si nos vamos a los tamaños, nuevamente, esto es simplemente para hacer énfasis en cuáles son los más grandes y cuáles son los más pequeños. Hay del orden de 23 depósitos que son los más grandes, que tienen más de 60 millones de metros cúbicos almacenados y que tienen muros de altura superiores a los 30 metros. Y por otro lado, que el otro caso extremo son estos abandonados, que son muy chiquititos, en general tienen volúmenes menores a 600.000 metros cúbicos, son del orden de 100, y en algunos casos no se tiene idea cuál es su estado de estabilidad. Ahora, el problema de estos depósitos de relave es que, a pesar de que hay bastantes guías internacionales, buenas prácticas de cómo se construyen y cómo se operan, a pesar de eso, han habido fallas muy importantes a nivel mundial últimamente. Una de esas fallas que ocurrió en un país donde supuestamente el tratamiento de los relaves con los estándares más altos del mundo es el que ocurrió en Mount Poly, en British Columbia, en Canadá. Lo que ven acá es una lámina de cuál era la situación antes de la falla, una fotografía satelital de julio del 2014, donde ustedes ven, aquí donde está en verdecito, donde está el depósito de relave, con la laguna aparentemente bastante descontrolada, porque el agua estaba por todas partes en este depósito de relave. Esto fue una imagen satelital antes de la falla, y lo que ven abajo es una imagen después de la falla, ¿no? Entonces la falla, algunos aspectos importantes, la falla ocurrió el 4 de agosto del 2014, el muro que contenía este depósito estaba construido con una técnica de eje central combinado, y si el volumen almacenado era de 74 millones de metros cúbicos, después de la falla se liberó aproximadamente, aproximadamente un tercio, ¿no? Y todo parece indicar que este depósito falló porque el muro tuvo una inestabilidad en su suelo de fundación, ¿no? Si vemos más o menos un corte transversal de lo que sería el muro tenía un eje, digamos, que estaba constituido por distintos tipos de materiales. Esta es la situación post-falla, y aparentemente lo que causó la falla fue una capa de material glacio-lacustre que estaba ubicada en el suelo de fundación, es decir, en la parte inferior del muro, que en algunos casos había sido detectada, pero no había sido muy bien caracterizada geotécnicamente, lo cual quiere decir que se le dio una resistencia un poco mayor que la que tenía.
¿no? El problema fue que esta capa estaba preconsolidada, sin embargo, donde creció tanto el muro, esta capa pasó a comportarse de forma normalmente consolidada con un fuerte comportamiento contractivo, lo cual explica de alguna manera en un análisis de estabilidad que ven acá, un factor de seguridad menor a 1 que justifica la falla por inestabilidad talud. Otro caso emblemático que ocurrió el año 2015 es el que ven aquí en esta lámina, que corresponde a la minera Samarco y en particular el tranque Fundón. Lo que ven acá es una imagen antes de la falla donde ven en la parte central el depósito que falló, y lo que muestro a continuación es una imagen después de la falla. La falla ocurrió el 5 de noviembre de 2015, liberó del orden de 30 millones de metros cúbicos y desafortunadamente causó la muerte de 19 personas. El problema en este caso fue que donde estaba la estructura resistente, que era el muro, había mucha agua, producto de que había habido un muy mal manejo de la laguna de Aguas Claras, además un plan errático de depositación de materiales finos, es decir, las lamas y la arena, que se supone que formaban el prisma resistente, y además habían tenido problemas con el sistema de drenaje, lo cual conjugó muchos factores para que finalmente este depósito fallara por falla de flujo. Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de situaciones a nivel mundial, Brasil, Canadá, han habido algunos episodios también en Australia recientemente, y uno empieza a ver por qué están fallando estas estructuras, uno puede encontrar múltiples mecanismos, ¿ya? Los que aparecen listados aquí a la izquierda. Entonces, los tipos de fallas más comunes que aparecen establecidos en la literatura son, por ejemplo, inestabilidad talude, producto de carga estática o sísmica, por licuación sísmica o licuación estática, rebalse, deformación excesiva del prisma resistente, erosión interna, etc., ¿no? Cuando uno empieza a ser un poco más detallado en el análisis, uno se da cuenta que estos mecanismos de falla uno los puede sintetizar simplemente en 3 grupos, los cuales son rebalse, es decir, que por alguna razón el material pase por la parte superior del muro, por el coronamiento, erosión interna e inestabilidad talude. Voy a comenzar a explicar en qué consiste la inestabilidad de talude. Esto es un tema bastante común para los ingenieros geotécnicos, por lo tanto no hay que entrar en mucha descripción. Y en general esto se manifiesta como deslizamiento o deformación excesiva de los taludes, producto de que a lo mejor están muy empinados, producto de que a lo mejor hay agua en el muro, lo cual hace que las presiones de poro aumenten. Y eso se manifiesta como una deformación como en la lámina que ven en la parte derecha. ¿Ya? Ahora, si uno ve cuáles son los eventos gatilladores que pueden generar una inestabilidad talude, uno puede asociarlo a lluvias que pueden generar variaciones en las presiones de poro, en los niveles freáticos en el muro, sismo, licuación estática, cargas asociadas a mayores disposiciones de relave, reducción del prisma resistente o problemas de capacidad de soporte o asentamiento del suelo fundación, ¿no? Y los factores que uno debiera preocuparse para poder saber si un depósito de relave es susceptible a inestabilidad talude son, por ejemplo, una apropiada geometría del muro, que los niveles freáticos se sepan dónde están, cuáles son las presiones de poro, si hay terremotos, saber cuáles son las aceleraciones sísmicas, que la compactación del muro cuando se está construyendo se haga en forma adecuada, estar monitoreando también cómo se está desplazando el muro a medida que pasa el tiempo, y verificando los parámetros de rigidez y resistencia tanto del suelo de fundación como del muro mismo. El segundo mecanismo que les mencionaba es el de rebalse, ¿ya? Y ese fenómeno ocurre principalmente por 2 causas. Primero, porque la laguna de Aguas Claras puede estar mal manejada, lo cual hace que esta laguna se pegue al muro y de alguna manera empiece a sobrepasar el nivel del coronamiento, o porque por alguna razón se ha generado una ola dentro del depósito que hace que esta ola también sobrepase el coronamiento y empiece a erosionar. El problema de esto es que cuando se produce rebalse y se comienza a erosionar el muro, dependiendo de las características del material que está formando el muro, podría haber una aceleración de este proceso que hace que finalmente falle todo el prisma resistente. Entonces, eventos gatilladores de rebalse pueden ser lluvia o crecida extrema,
deslizamientos de las zonas aledañas hacia el interior del depósito que pueden generar una ola, sismos que pueden hacer que, por ejemplo, el material del muro se asiente o que se forme una ola que puede generar rebalse, aumento de descarga de relaves, fallas de los vertederos de emergencia, que son los que evacúan el agua en exceso del depósito, fallan los sistemas de recuperación de agua o en los canales perimetrales, que son los que evacúan el agua cuando llueve en las cuencas donde están asentados estos depósitos. Y los parámetros críticos que habría que mirar para poder detectar si es que se puede generar rebalses son, por ejemplo, la revancha, que ustedes recordarán que es la diferencia entre la cota del coronamiento y donde está el agua en el depósito, dónde está la posición y cuál es el área de la laguna de aguas claras, y cómo se está deformando el coronamiento. Hay otros factores que también influyen, que son los que están en grises, como por ejemplo que el vertedero que se supone que evacúa el agua esté tapado, que haya grietas en el coronamiento que estén de alguna manera reduciendo también la revancha, que la pendiente de la playa donde se están depositando los relaves sea muy acostada, etc. Por último, el mecanismo de erosión interna es aquel que se produce producto de la interacción entre los materiales que forman el prisma resistente, las condiciones hidráulicas que hacen que se infiltre el agua a través de él y los estados de esfuerzo en general al cual están siendo sometidos esta estructura, ¿ya? Entonces aquí aparece un ejemplo en esta lámina que no es precisamente un tranque de relave, sino que más bien un embalse de agua donde se muestran algunos tipos de erosión interna que pueden generar problemas de estabilidad. La subfusión que aparece acá corresponde a cuando hay flujo a través de un medio granular que no cumple apropiadamente un criterio de filtro, y en el cual, producto de este flujo, las partículas más finas empiezan a migrar del esqueleto granular y de alguna manera se produce una especie de lavado de finos, lo cual hace que el índice de vacíos del material aumente, lo que lo hace susceptible a generar, por ejemplo, cambios volumétricos muy importantes. En algunos casos también este fenómeno se puede producir cuando hay contacto entre distintos materiales, y eso se conoce como erosión de contacto. Y el último fenómeno se conoce como erosión retrógrada, que dependiendo del gradiente hidráulico del agua, a la salida de alguna de las secciones del depósito, hace que esta erosión vaya progresando hacia el interior de la cubeta. También puede haber fugas concentradas dependiendo de la interacción entre distintos materiales. Ahora, la erosión interna se puede producir principalmente por aumentos de gradiente hidráulico en el depósito de suelo-fundación, por asentamientos diferenciales que generen caminos para que el agua pueda migrar en forma preferencial, variaciones del nivel freático, es decir, para que exista erosión tiene que haber agua, y también se puede ver exacerbado por el colapso del sistema de drenaje. Y los parámetros que hay que fijarse para poder ver si es que hay indicios de erosión interna son que la presión de poros al interior del muro esté controlada, que la turbidez del sistema de drenaje, o digamos que no exista turbidez en el agua que sale del sistema de drenaje, que podría ser evidencia de una erosión interna, que no aparezca ni humedad ni filtraciones evidentes en los taludes aguas abajo del muro, que se cumpla con los criterios de granulometrías de los materiales que se utilizan para la construcción del muro, y que no hayan subsidencias ni socavones que puedan ser evidencia de que este fenómeno se está manifestando. ¿Ya? Entonces, hasta acá sabemos de la importancia de estos depósitos, de la envergadura de estos depósitos, y además que pueden fallar por distintos mecanismos. Mecanismo de erosión interna, estabilidad, talude y rebalse. Entonces, lo que les voy a contar a continuación es sobre un proyecto que es una colaboración público-privada, financiada por el gobierno de Chile y por algunas compañías mineras, para poder desarrollar sistemas de monitoreo de estabilidad física y química de depósitos de relave, que ojalá utilicen las mejores tecnologías disponibles para poder medir los parámetros y variables críticas que controlan esta estabilidad. Además, el objetivo de este programa es que esa información
sea lo más confiable, de mejor calidad posible y ojalá en tiempo real, y que se comunique tanto a las compañías mineras, a las comunidades como a la autoridad, para que puedan tomar decisiones con respecto a la gestión de los depósitos de relave, ¿no? Y lo que se quiere de alguna manera es tratar de reducir la percepción de riesgo y mejorar la comunicación entre todas las partes involucradas en este proceso. Obviamente considerando también que la autoridad, que es el gobierno de Chile en este caso, tiene la potestad de poder parar, en algunos casos, la operación de estos depósitos si es que no están cumpliendo con los estándares de estabilidad que se les exige. Lo que aparece en la parte izquierda de la lámina son todas las instituciones que están involucradas en este programa. En la parte superior aparecen las compañías mineras que están colaborando. Antofagasta Minerals, BHP y Codelco, son dos compañías privadas y una pública. También esto está siendo financiado por el gobierno de Chile, en particular por la Corporación de Fomento, el Corfo, y el Fondo de Inversión Estratégica, FIA. Y lo apoyan numerosas instituciones como por ejemplo la CEPAL, la Sociedad Nacional de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería, etc. Y lo que estamos desarrollando este proyecto somos instituciones tanto públicas como privadas. Nosotros aquí aparecemos como AMTC, que es el Centro Avanzado de Minería y Tecnología para, Centro Avanzado para la Minería, que es el AMTC que está acá. Aparecen empresas privadas como Arcadis, BGC y empresas públicas como Valor Compartido y Contact, ¿ya? Nosotros somos de alguna manera co-desarrolladores de este proyecto que está siendo financiado por las instituciones que aparecen en la parte superior. Y la idea de este proyecto, de este programa más bien, es desarrollar diversos proyectos que apuntan a generar subjetivos, ¿no? Entonces, aparece el proyecto de 2 años, el proyecto 2, que es el desarrollo de sistemas de monitoreo. En el proyecto que estamos trabajando nosotros en AMTC, en la Universidad de Chile, es el proyecto 3, que es el desarrollo del índice de estabilidad física, que es el que me voy a referir a continuación. También hay un proyecto hermano, que es el desarrollo del índice de estabilidad química. Posteriormente, la plataforma de gestión de información, que de alguna manera lo que hace es juntar toda la información de depósitos de relave que van a ser instrumentados para que se puedan juntar en una plataforma que pueda manejar el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, que es el que regula y revisa los depósitos de relave. Y un proyecto 6 en el cual también trabajamos, que tiene que ver con el desarrollo de sensores y métodos de medición para poder asegurar el cálculo de este índice de estabilidad. Un aspecto importante de este proyecto también es que cuenta con un proyecto piloto, que es el proyecto 8, en el cual se trabaja en forma conjunta. Ese proyecto se supone que parte a partir de finales de este año, más bien a mediados de este año, y la idea va a ser poner en marcha todos los sistemas necesarios, es decir, sensores y sistemas de monitoreo, para que se puedan medir los índices de estabilidad física y química y se puedan transmitir a la plataforma centralizada que va a administrar el CERNAGEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿no? Entonces, si bien esto es un proyecto, un programa que contempla una fuerte parte conceptual, también tiene considerado la implementación, por lo menos a escala piloto. Lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver con el desarrollo del índice de estabilidad físico. Es el proyecto número 3, cuyo objetivo es desarrollar e implementar modelos que permitan evaluar la estabilidad física, incluyendo índices de estabilidad y criterios de aceptabilidad, que tengan en consideración obviamente el marco regulatorio actual y que utilicen las mejores tecnologías para poder hacerlo. Alguna de las actividades de este proyecto tiene que ver con revisión del estado del arte y normativa, tanto a nivel nacional como internacional, la identificación de cuáles son los parámetros críticos que controlan los mecanismos de falla de la estructura, los rangos de aceptabilidad para estos parámetros, evaluación de alternativas de modelo para poder evaluar la estabilidad, el desarrollo del índice propiamente tal, su calibración y validación. Entonces lo que se está pensando en este caso es que un depósito de relave, al cual se tiene que evaluar su estabilidad física, se contemple los 3 mecanismos de falla que yo les mencionaba: rebalse, erosión interna e inestabilidad talude,
que se verifique en cada caso cuáles son los eventos gatilladores, es decir, aquellos agentes o fenómenos de intervención natural o antrópica que afectan la estabilidad, y que se vayan revisando, se vayan monitoreando en tiempo real, con instrumentación apropiada, cuáles son los parámetros que controlan cada uno de estos mecanismos, que pueden ser, por ejemplo, aceleraciones sísmicas, niveles freáticos, niveles de revancha, etc. Una vez que se identifican, la idea es aplicar métodos de modelación, ya sea numérico, analítico o empírico, para poder analizar la estabilidad basado en criterios de aceptabilidad que van a ser extraídos de normas o guías de buenas prácticas nacionales e internacionales. Se puede determinar, combinando todos estos aspectos, un índice de estabilidad físico. Lo que llevamos hasta ahora es que el índice de estabilidad va a estar compuesto por 3 módulos principalmente. El primer módulo lo llamamos evaluación cualitativa, que es una herramienta de verificación rápida y periódica del estado del depósito, que lo que hace básicamente es verificar cómo, en forma bastante cualitativa, si es que existen o no eventos que puedan gatillar una falla. Posteriormente aparece un módulo que tiene que ver con la verificación de los parámetros críticos, que es bastante parecido a lo que hacen actualmente las mineras, es decir, se monitorea algunas de las variables como deformación o presión de poro, y esto se tiene en un sistema centralizado cuyos valores se van comparando con valores umbrales que no deben excederse para que siga siendo estable. En este módulo también se verifica que la combinación de algunas de las variables no vayan a ser escenarios que puedan generar una falla. Y por último, se propone una herramienta que es de tipo integradora y predictiva, que está basada en árboles de falla, que de alguna manera lo que trata es tratar de poder encontrar asociación de parámetros que podrían eventualmente comprometer la estabilidad, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, cuando uno evalúa estos 3 módulos, se supone que el resultado de esto va a ser el índice de estabilidad del depósito, es decir, si es alto, medio o bajo. Y esto se hace para cada uno de los mecanismos de falla. Entonces, el diagrama general de esto sería esa estructura para inestabilidad taludes, para rebalse y para erosión interna. Entonces, cuando uno es capaz de evaluar estas 3 columnas, para cada uno de los mecanismos de falla, uno puede saber el estado de estabilidad global del depósito. Lo que aparece aquí en la lámina es que se nos ha pedido que después de los módulos 1 y 2 se haga una evaluación del estado general del depósito para poder comunicarlo externamente a las comunidades, y también se nos ha pedido que el módulo 3, que es de alguna manera un poco más experimental, se utilice como una manera de poder comunicar internamente a la minera si es que hay algún problema de estabilidad, para que ellos puedan tomar las medidas operacionales y de construcción para poder asegurar la estabilidad ante cualquiera de estos casos. Lo que voy a hacer ahora es explicar brevemente cada uno de estas cajitas: la evaluación cualitativa, la verificación de parámetros críticos y el índice de estabilidad física. La evaluación cualitativa consta de 2 partes. Primero, la evaluación de vulnerabilidad del depósito, y por otro lado, la presencia de factores agravantes que pueden comprometer su estabilidad. La evaluación de vulnerabilidad lo que hace es calificar con puntaje algunas características del depósito que lo pueden hacer vulnerable. Y los factores agravantes lo que hace es verificar cómo están las variables de construcción con respecto al diseño, y por otro lado, evaluar si es que hay eventos gatilladores que pueden comprometer la estabilidad. Entonces, la evaluación de vulnerabilidad luce así. Uno va viendo cuáles son las características operacional. Por ejemplo, actualmente el depósito está en operación, está inactivo, está abandonado, etc. ¿Qué tipo de relave se está usando? Relave convencional, relave filtrado, método constructivo aguas abajo, eje central, etc. Cuando se verifican todos estos aspectos, se le asigna un puntaje, y dependiendo de ese puntaje se le asigna un nivel de vulnerabilidad. Posteriormente se evalúan factores agravantes por mecanismo de falla, y se evalúan las desviaciones con respecto al diseño. Por ejemplo, si yo estoy interesado en el mecanismo de inestabilidad de taludes, tengo que verificar si hay una reducción del prisma resistente al pie del muro, si es que se está disponiendo más relave del esperado, si es que estamos en presencia de un terremoto que puede ser de mediana o alta intensidad, si ya hay evidencias de deslizamiento en el muro, etc. Entonces, cuando uno hace estas evaluaciones, sumado al hecho de que pueden haber desviaciones con respecto al diseño, por ejemplo, que no se está cumpliendo con los niveles de altura del muro,
que no se está respetando la revancha o el ancho del coronamiento. Esto nos va a llevar a una situación en que si la situación es normal, no pasa nada, pero si es que hay alguna de estos aspectos que no se están cumpliendo, se activen protocolos, ¿no? Protocolos de operación o protocolos de aviso a las autoridades para que puedan, por ejemplo, llevar a cabo una evacuación de una comunidad aguas abajo. Entonces, eso es el módulo número 1. El módulo número 2, que se conoce como verificación de parámetros críticos, lo que hace es, para cada mecanismo de falla, evaluar todos los parámetros críticos que están relacionados y compararlos con los rangos de aceptabilidad. Estos rangos de aceptabilidad en algunos casos están definidos por ley y en otros casos están definidos por el diseño, ¿no? Entonces, si el primer parámetro crítico, por ejemplo, es la revancha, por norma en Chile se exige que la revancha no debe superar o no debe ser menor que 1 metro. Entonces, en forma instrumental o en forma visual se tiene que estar verificando periódicamente que la revancha no sea menor que 1 metro en un depósito de relave. Ahora, como 1 metro es bastante poco para la envergadura de estas estructuras, muchas veces las compañías también tienen sus propios criterios y muchas veces exigen que las revanchas sean, por ejemplo, mayores que 5 metros. Entonces, en ese caso, el valor umbral, el cual se tiene que cumplir, es el más estricto de los dos, es decir, 5 metros. ¿No? El segundo parámetro crítico podría ser niveles de presiones de poro, ¿no? Entonces, se exige por diseño que las presiones de poro no excedan cierto umbral, porque si no, eso ya puede comprometer la estabilidad de taludes, por ejemplo, del muro. Entonces, una vez que se verifican todos esos parámetros, podrían haber algunas situaciones en las cuales los valores no se exceden. Haber combinaciones de parámetros que sumados a eventos que son gatilladores, como por ejemplo un sismo o una lluvia, pueden desencadenar una falla. Por lo tanto, una vez que se verifican los parámetros, hay que hacer una verificación de escenarios de falla. Los parámetros críticos, para que ustedes lo entiendan, lo voy a hacer bastante gráfico, se pueden clasificar de acuerdo a la ubicación donde estén en el depósito, a la forma como se mide y al procesamiento de esa información. Por ejemplo, un parámetro puntual es la distancia de la laguna de Aguas Claras al muro, que en este caso corresponde a la menor distancia entre el muro y la laguna que se formaba, ¿no? En el caso de San Marcos, ustedes se acuerdan, hubo uno de los problemas fue que la laguna, si bien estaba estipulado que tenía que estar a una distancia mayor a 200 metros, en algunos casos estaba tan cerca como 50 metros, ¿no? Lo cual genera filtraciones y hace que la zona que se supone que es resistente esté con una mayor saturación que la permite. Otros parámetros, por ejemplo, son evidencias de grietas o evidencia de subsidencia en el muro, que se pueden capturar ya sea por un operador en forma visual o en forma automática por un dron, como por ejemplo lo que aparece acá. Estos parámetros, por ejemplo, hoy en día se hacen en forma manual, pero lo que se está impulsando a través de este programa que yo les mencionaba es tratar de generar tecnologías que lo puedan hacer en forma automática y no invasiva. Es decir, que no tenga que ir un operador a pararse ahí en una zona de riego, sino que se manda, por ejemplo, un dron que pueda monitorear la zona e identificar sectores donde pueden haber problemas. Otros parámetros son, por ejemplo, el ancho del coronamiento, que también es recomendable medirlo a lo largo de toda la longitud del muro. Y aparecen también parámetros que ya son más críticos, como por ejemplo desplazamientos del muro. Actualmente la filosofía de monitoreo es hacer estas mediciones en secciones transversales con instrumentos invasivos que van al interior del muro, como por ejemplo inclinómetros, o con herramientas externas como topografía. Ahora, el problema de esto es que muchas veces podría ocurrir que una inestabilidad se esté manifestando en una zona donde justamente no hay instrumentación. Por lo tanto, en este caso sería recomendable medir en todo el muro, tanto superficial como internamente, con alguna tecnología de imágenes satelitales, INSAR, radar, etc. Y obviamente con una frecuencia de monitoreo adecuada y una precisión que permita detectar casos de movimientos que son muy pequeños pero sistemáticos. Entonces aparecen aquí que los diseños, las deformaciones verticales reducen la revancha al muro, afectan el potencial de rebalse,
deformaciones internas pueden estar hablándonos de una inestabilidad talude o erosión interna. Bueno, como yo le mencionaba, el problema es que estas mediciones muchas veces se hacen en forma puntual y lo que uno quisiera es realizarlas de forma más global a lo largo del muro. Otro parámetro que es muy importante es la presión de poros, que actualmente se utiliza como un indicador de si es posible que haya inestabilidad taludes o erosión interna. También son mediciones puntuales, por lo tanto es recomendable que esto se haga en forma más continua. Lo que yo le comentaba, una vez que se verifican todos estos parámetros críticos que afectan cada uno de los mecanismos de falla, se verifican escenarios de falla. Entonces aquí le estoy mostrando un escenario de falla asociado a inestabilidad talude. Y el escenario, para que se pueda activar, lo que pide es que se cumplan estas dos condiciones. Primero, que las presiones de poros superen cierto umbral que está asociado a qué tanto pueden comprometer la estabilidad del muro, que generalmente son aspectos que están definidos en el diseño, y que por otro lado, en esa misma sección, se estén manifestando deformaciones que superen los umbrales también definidos por diseño. Entonces, si estas dos condiciones, por ejemplo, se están dando por separado, si se determinan que están ocurriendo en forma conjunta, esto amerita la activación de un escenario, lo cual, a nuestro entender, amerita la activación de un protocolo, que nosotros lo llamamos protocolo C, el cual está asociado a una situación crítica, que amerita la evacuación de las comunidades, por ejemplo, que estén agua abajo de este depósito. Así también hay escenarios para erosión interna y para rebalse. Ese es el segundo nivel del índice de estabilidad físico. Y el tercer módulo del índice de estabilidad física tiene que ver con la definición de árboles de falla. Para poder entender árboles de falla, me gustaría que se concentraran en este diagrama que aparece acá, donde en la parte superior aparece un evento crítico, que es el que yo quiero evitar que ocurra. Y cada una de estas ramas conduce a una causa directa, que están alimentadas por eventos que pueden ocurrir también. Entonces, lo que nosotros queremos evaluar es cuál es la probabilidad de que ocurra este evento crítico, dado que hay causas directas que se van a empezar. Por ejemplo, la causa directa que está en la derecha puede ocurrir si es que se produce un evento raíz, el evento raíz 1 y el evento raíz 2. Este conector que aparece acá es un conector lógico I, es decir, si yo asigno la probabilidad de ocurrencia del evento raíz de la izquierda y el evento de la raíz de la derecha tiene otra probabilidad de ocurrencia, yo de alguna manera tendría que combinarlas, y lo más lógico es multiplicar las probabilidades y restarle la probabilidad de los eventos, digamos, que son no excluyentes, para poder evaluar la probabilidad de que esta causa directa ocurra. Cuando evalúo la probabilidad de la causa directa de la derecha y la sumo con producto de que hay un conector O acá, con la de la izquierda, voy a tener la probabilidad de que ocurra este evento crítico, ¿no? Entonces, de alguna manera, el árbol de falla lo que nos da es una herramienta gráfica de poder evaluar probabilidades de falla y de ocurrencia de eventos críticos, producto de que hay eventos raíces que también tienen su propia probabilidad de ocurrencia. Esta herramienta se utilizó por un grupo de profesionales para poder evaluar cuál había sido la probabilidad de falla de que la falla de Mount Poly, que yo les mencioné más o menos en la mitad de la presentación, haya ocurrido. Entonces lo que uno hace con estas herramientas es tratar de definir cuáles son los eventos que pueden desencadenar en el evento de crítico no deseado. Y en nuestro caso, como estamos considerando 3 mecanismos de falla, lo que hemos elaborado es un árbol de falla para cada uno de ellos, es decir, uno para rebalse, erosión interna y otro para inestabilidad talude. Este es un ejemplo de cómo luce un árbol de falla para el caso de rebalse. El rebalse puede ocurrir porque hay una reducción en la cota del coronamiento, porque hay un incremento del agua que está en la laguna, o porque se ha generado una ola. Y lo que nosotros hicimos fue construir el árbol y asignarle probabilidades de ocurrencia en cada caso. Entonces, vamos a analizar un ejemplo. ¿Qué pasa con el rebalse por ola? El rebalse por ola se da si, solo si,
hay una laguna desfavorable, es decir, que esté la laguna muy cerca del muro y que la revancha sea pequeña, y además porque se ha generado una ola, que puede ser tanto por vientos fuertes como porque hay un deslizamiento dentro de la laguna. Entonces, cada una de estas raíces que están en blanco y verde en algunos casos, tiene una probabilidad asociada que se va combinando hasta finalmente poder calcular la probabilidad de rebalse. Lo que aparece en esta lámina es para cada uno de esos eventos una probabilidad asociada basada en la literatura. En particular nos hemos guiado de una tesis de maestría de Taguchi en este caso, que es un alumno del profesor Dirk Van Zyl, en el cual hizo un análisis y propuso probabilidades para estos casos, las cuales nosotros designamos con la letra P. Se supone que como nuestra situación es un poco distinta en el caso del proyecto, dado que estas probabilidades no son necesariamente fijas, que van cambiando dependiendo de lo que se vaya midiendo en algunos casos con la instrumentación, uno puede ir proponiendo variaciones de estas probabilidades dependiendo de qué tan favorables o desfavorables sean esas mediciones. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya excesivo flujo de relave? ¿No? Esto tiene una probabilidad fija de 0.005. ¿no? Si la operación minera la operación del tanque está funcionando bien y nunca en su historia ha depositado más flujo del relave que fue establecido por diseño, esta probabilidad uno la puede ir reduciendo. ¿ya? Entonces, cuando nosotros identificamos situaciones que las probabilidades pueden disminuir, nosotros le asignamos un valor alfa P. ¿ya? Ahora, si pueden ser aún más pequeñas, nosotros la reducimos aún más por un coeficiente beta P. Entonces, de esta manera, definiendo distintos niveles de probabilidades para cada uno de esos eventos, uno puede hacer un árbol de falla móvil, en el cual la probabilidad de ocurrencia del evento que no queremos que ocurra, que es la falla, vaya variando en el tiempo. ¿ya? Entonces lo que uno hace, por ejemplo, es testear estos árboles de falla, simulando, por ejemplo, aleatoriamente cuál es la probabilidad de los eventos raíces, considerando la probabilidad sugerida, alfa veces la probabilidad o beta veces, y generar una distribución de casos. Si uno, por ejemplo, tuviera la posibilidad de hacer eso, nosotros lo hemos hecho aquí solamente está en forma esquemática, uno tiene una distribución de número de casos y la probabilidad de ocurrencia. Basado en la probabilidad histórica de falla, uno puede definir un umbral y decir, mira, nosotros para las condiciones en las cuales la probabilidad excede cierto umbral, vamos a considerar que estos son casos con demasiada alta probabilidad, lo que va a estar asociado a un índice bajo de estabilidad. Esa es la idea. Cada una de esas probabilidades individuales, como por ejemplo la revancha medida en el caso del rebalse, va a ir variando en el tiempo. Nosotros, si por ejemplo la revancha comienza a bajar, la probabilidad de que la revancha esté fuera de diseño empieza a aumentar, por lo tanto el índice empieza a disminuir. El índice se entiende como la probabilidad de falla por el mecanismo de estudio. Lo mismo hicimos para el caso de inestabilidad talude, en el cual separamos la falla de fundación de la falla del talud. La falla de fundación, uno entiende que puede fallar estáticamente o sísmicamente, y para cada uno de esos casos uno tiene distintos eventos raíces. Por ejemplo, en el caso de la falla estática, que el factor de seguridad estático sea menor que el mínimo establecido en el diseño, el cual se va a ir modificando producto de que la geometría del muro va cambiando, las presiones de poro van cambiando y la disposición de los materiales también cambia, porque puede haber suelo con potencial mal comportamiento en el caso de la fundación, ya sea que son colapsables, que existen planos preferenciales de falla, etcétera, o que la investigación geotécnica no fue lo suficientemente apropiada. Y además puede modificarse producto de que hay evidencias de mal comportamiento, es decir, la fundación se puede estar deformando excesivamente, pueden aparecer grietas, las presiones de poro pueden aumentar, etc. Para el caso sísmico es lo mismo. En el caso de inestabilidad talude y porque falla solamente el talud, también tenemos un árbol de falla similar, que está separado en parte estática y parte sísmica. Y por último, en el caso de la erosión interna, el árbol de falla considera los principales mecanismos de falla, que son erosión por contacto, erosión retrógrada, subfusión y flujo concentrado. Y el problema en este caso es que podría ocurrir la iniciación de cualquiera de estos mecanismos
Y podría ocurrir que el monitoreo no es capaz de detectar la iniciación, lo cual desencadena en una progresión que eventualmente puede desencadenar en que la erosión pase a través del muro y la fundación o del suelo de fundación, ¿no? Aquí aparecen algunos ejemplos de fallas históricas de erosión interna si es que ustedes quieren revisar. Entonces, de esa manera, el índice de estabilidad, para ir resumiendo, está compuesto de una parte que es un módulo 1, que es una evaluación cualitativa, ¿cierto? Donde se evalúa la vulnerabilidad y la ocurrencia de eventos gatilladores. Un módulo 2, que utiliza la instrumentación y el monitoreo de las variables críticas para cada uno de los mecanismos de falla. Y el módulo 3, que tiene que ver con la combinación de factores que podrían desencadenar una falla, que son evaluados a través de un árbol de falla. Entonces, los comentarios finales, yo creo que ya estamos cerca de la hora. Entonces, desafíos ingenieriles, ¿no? Yo como ingeniero geotécnico quisiera que fueran geotécnicos, para asegurar su almacenamiento seguro en el largo plazo. Estamos hablando de estructuras que tienen millones de metros cúbicos contenidos, que pueden llegar a los cientos de metros de altura, que tienen problemas de estabilidad físico y químico, porque yo no hablé nada de la parte química, pero aquí la parte química también es crucial, porque puede haber contaminación, por ejemplo, del agua subterránea. Y además de eso, son estructuras que se están construyendo en un largo plazo y que posterior al cierre van a estar en su lugar de emplazamiento por mucho tiempo más. Por lo tanto, hay que asegurar no solamente hoy durante la etapa de diseño, construcción y operación del depósito, sino que también durante la etapa de cierre, lo cual lo hace un tiempo bastante largo. Segundo, el número y tamaño de estos depósitos de relaves, que son muy grandes, de física y química, basados en monitoreo con las mejores tecnologías disponibles. Eso quiere decir que en Chile, nuevamente para recordarle, hay del orden de 700 de estos depósitos de distinto tamaño y envergadura. Y la idea es tratar de definir una herramienta que sirva para todas y que sea la minería por la tercero. Y esto es muy importante en la universidad, y algo que nosotros estamos haciendo a una tasa bastante baja acá en Chile. Y algo que nos preocupa bastante, porque para poder llevar a cabo todo esto que les estoy mostrando, se requiere la formación de profesionales competentes. Y en particular las compañías mineras están reconociendo que tienen que ser ingenieros civiles los que lleven a cabo esta labor. Ellos tienen que ser capaces de implementar, operar y supervisar estos sistemas. Y además tienen que ser, en el mediano y largo plazo, ser gente que pueda estar capacitada para poder participar de los paneles técnicos de revisión y que sean parte de la ingeniería de registro de estos depósitos. Es algo que tiene que ver con la gobernanza, que no hablé nada hoy día, pero que es un tema muy importante también para asegurar la estabilidad de estos depósitos. Número 4. El índice de estabilidad física que les mostré, que se propone en este proyecto, tiene 3 niveles de complejidad, desde que trata de detectar aquellas situaciones que son muy evidentes en el módulo 1 hasta eventos acoplados e incipientes que son más complejos de determinar en el módulo 3. Y eso lo hace a través de estos árboles de falla que yo les mencionaba. 5. Estas son obras extensas temporalmente que requieren exhaustivos registros de construcción, ¿no? Un depósito de relave puede estar operando tranquilamente por 40 años. Y dentro de esos 40 años puede haber mucha gente que pasa por la construcción y operación. Por lo tanto, es muy importante llevar un exhaustivo control de calidad y además tener en mente que dado que durante este tiempo también pueden haber cambiado los estándares y el estado de la práctica de algunas cosas, es necesario estarlos monitoreando con instrumentación apropiada y a la vez ir modificando los aspectos del diseño que a lo mejor pueden estar un poco pasados de moda. Entonces, son estructuras que, a diferencia de edificios que pueden tomar pocos años en su construcción, estos toman mucho tiempo. Por lo tanto, hay tiempo para hacer cosas y mejoras. La construcción, operación y cierre de depósitos de relave involucra complejos procesos acoplados que no son considerados en la actualidad, ¿no? Siempre se habla de estos dos mundos.
general y los ingenieros químicos de la parte química. Sin embargo, dado que los tiempos de residencia son muy grandes, hay procesos que son acoplados de índole hidroquímico-mecánico que podrían comprometer la estabilidad que actualmente no se están considerando para nada. Por lo tanto, consideramos que, o yo considero al menos que es algo en lo cual hay que poner ojo y probablemente va a haber mucho espacio para la investigación en los próximos años. Por último, como les mostraba en el caso de Chile, hay del orden de 150 depósitos abandonados, que si bien no son muy grandes, comprometen mucho la seguridad de muchas poblaciones y muchas comunidades, especialmente en el norte de Chile, ¿no? Y el problema es que, dado que están abandonados, que nadie es el dueño de ellos, no hay sistemas de monitoreo apropiado que se hayan desarrollado todavía, lo cual está poniendo mucha presión, sobre todo en el gobierno, para que pueda invertir en sistemas de monitoreo, ojalá que sea no invasivo, de preferencia, por ejemplo, imágenes satelitales, etcétera, que puedan de alguna manera darnos una luz de qué tan estables son. Como están los precios del cobre, incluso muchos de ellos se ha pensado que puedan ser reexplotados, es decir, estos materiales que están ahí abandonados sean reprocesados para poder botar los desechos de ese procesamiento a depósitos que ya están construidos con estándares nuevos, ¿no? Pero de todas maneras siguen siendo muchos, por lo tanto no existe actualmente la capacidad para poder hacerlo. Con eso doy por terminada mi presentación. Creo que todavía tenemos algunos minutos si es que tienen preguntas. Les agradezco por la oportunidad de presentarles y espero que les haya gustado lo que tenía que mostrar. Muchas gracias. César, muchas gracias a usted. Entonces ahora voy a abrir la opción para que haya preguntas. Va a hablar el ingeniero Luis Felipe Prada. Hola César, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas puntuales. La primera, el mecanismo de erosión interna, ¿hay evidencia, y lo han contemplado ustedes también en los modelos, que uno de los factores desencadenantes o detonantes sea reacciones químicas? Es decir, que el material que conforma la presa o el tranque sea susceptible a reacción química con el tipo de agua que se puede estar infiltrando. Esa es una pregunta. Y la segunda, para la determinación de las probabilidades que ustedes vean en sus árboles, ahí veía que hay algunos factores como lluvia, que tiene una probabilidad alta, hielo de cielo. No sé qué tan relevantes sean en el norte de Chile, donde tienen ustedes muchas de esas presas, de esos tranques, y si han pensado de pronto hacer alguna aproximación más basada en confiabilidad, en donde ustedes puedan plantear un modelo, por ejemplo, de probabilidad de lluvia, que la puedan caracterizar con series aleatorias, con distintas duraciones, intensidades, el proceso de infiltración en las presas y cómo eso afectaría la estabilidad para poder ajustar con esas probabilidades. Ya. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta referente a erosión interna es algo que yo traté de recoger con el comentario que hice al final de la presentación, en que hay todavía muchos mecanismos que no han sido acotados porque no pertenecen ni absolutamente al mundo geotécnico ni al mundo químico, ¿no? Que son todas estas reacciones que pueden ocurrir, que por ejemplo puede ser tan básica como disolución, ¿cierto? O sea, el hecho de que haya infiltración en algunos sectores y materiales que son susceptibles a disolución puede generar cavidades por las cuales se puedan escapar los materiales que están contenidos, ¿ya? Nosotros en Chile, o que yo sepa al menos, no han existido en los muros problemas de este tipo. Sin embargo, sí sé de casos en que los suelos de fundación son susceptibles a reacciones químicas. Es decir, en el norte de Chile, por ejemplo, donde hay la presencia de muchos salares, en algunos casos estas costras de sal que están por bajo los muros, en los suelos de fundación, se pueden disolver, lo cual ha generado en algunos casos asentamientos y alguna fuga incluso. Entonces es muy importante en estos casos de antemano conocer qué tipo de suelo de fundación se tienen y poder hacer las medidas de mitigación correspondientes por refuerzo. Eso es lo que te puedo decir con respecto a mi experiencia.
Ahora hay que considerar también que los tiempos en los cuales han operado estos depósitos de relave que son más grandes, en los cuales se han visto este tipo de cosas, tampoco es tanto, ¿ya? Estamos hablando de 20, 25 años. Lo que yo me temo es que estos fenómenos se vean mucho, tomen mucho más relevancia en el caso en que pase mucho tiempo, muchos de estos depósitos se cierren, ¿ya? Que no haya mucho, el monitoreo ya disminuya su tasa, y estos fenómenos lentamente comiencen a deteriorar la estabilidad del depósito, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en mente, es crucial, pero que se va a ir dando en el largo plazo, y para poder preverlo vamos a tener que estar preparados con herramientas que nos permitan, a lo mejor de forma no invasiva, sin necesidad de penetrar ahí en el tranque, y detectar si es que hay sectores donde hay pasos preferenciales de agua producto de estos fenómenos de estas reacciones químicas entre los minerales y el agua. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que tiene que ver con el cálculo de las probabilidades, es un tema tremendamente complejo, y es una de las razones por las cuales, si bien este modelo de tres módulos que yo les mostraba está bastante atrás, que están participando, y nosotros desde el punto de vista académico, hay todavía bastante escepticismo en qué tan eficiente puede hacer su evaluación, producto de que la asignación de esas probabilidades y la calibración de estos modelos es bastante sensible, ¿no? Entonces, el approach que nosotros estamos considerando ahora es bastante basado en la literatura. Sin embargo, tenemos que hacer de alguna manera lo que tú mencionas. O sea, vamos a tener que empezar a aplicar modelos de comportamiento de algunas variables, ¿cierto? Hacer simulaciones con series de tiempo aleatorias o medidas en alguna parte. Entonces, es un tema que tiene bastante complejidad. Bueno, lo que te comentaba es que a pesar de que esto está validado en sus tres módulos, la parte de los árboles de falla, como es algo bastante más experimental, se ha decidido utilizar solamente como una herramienta de operación interna de las mineras. Es decir, a pesar de que el índice de estabilidad contempla los tres módulos, ya con el primer y segundo módulo vamos a ser capaces de emitir de alguna manera cuál va a ser el estado de funcionamiento del depósito, si es que es normal, anormal o crítico. Y el tercer módulo, que va a tomar algún tiempo, nosotros esperamos que con los datos que vamos a recoger, por lo menos del caso piloto, podamos de aquí a unos, no sé, un par de años, por ejemplo, tener más certeza de cuáles son las probabilidades que tenemos que asignar para poder echarlo a andar ya en forma más masiva. Ahora también, desde un punto de vista académico, a nosotros nos interesa mucho también involucrar gente que le interese participar en esto. Si ustedes tienen buenas ideas y quieren colaborar con nosotros respecto a esto de la definición de las probabilidades, encantado poder colaborar y hacerlos partícipes de este esfuerzo. Así que también abro la invitación a ustedes, digamos, si les interesa el tema. Sí, muchas gracias, César. Y solamente si nos interesa, yo creo que después podemos hablar con más calma al respecto. César, hay una pregunta en internet. El ingeniero Daniel Fernández pregunta: ¿cuál es la deformación máxima admisible en una estructura para un efecto sísmico? Ay, perdón, hay otra. Pregunta también el ingeniero Daniel Fernández: ¿qué alternativas tiene una operación de relaves cuando su tasa de producción de arenas no es suficiente para el recrecimiento por ciclonado? Ya, son preguntas bastante complejas y son muy sitio específicas, como nosotros las denominamos. Es decir, dependen mucho del lugar al cual se está refiriendo. Con respecto a las deformaciones máximas admisibles, nosotros en Chile, por ley, no tenemos una regla. No hay que satisfacer deformaciones ni absolutas, es decir, centímetros o decenas de centímetros, ni tampoco deformaciones como función, por ejemplo, de la altura de un depósito. No existe tal concepto. Simplemente la normativa dice que hay que hacer los análisis tanto
pseudoestáticos, bueno, para verificar los factores de seguridad, como análisis dinámicos para verificar las deformaciones, pero no existen una regla que nos diga cuáles son las deformaciones máximas admisibles. Eso va a depender de cada caso en particular. ¿Y eso por qué? Porque en general la tipología de los muros son muy distintas, los materiales con los cuales se construyen también. Por lo tanto, hay algunos muros que admiten mayores deformaciones que otros, dependiendo de los materiales con los cuales se construyen. Entonces, esa pregunta no tiene una respuesta así, respuesta absoluta. Decenas de centímetros, par de centímetros, no. Ahora, lo que sí puedo comentar es que, en general, el último gran terremoto que hubo en Chile, para el año 2010, por ejemplo, yo sé que muchos muros de los depósitos de relieve se deformaron mucho menos que las predicciones hechas numéricamente en sus etapas de diseño. Es decir, en la mayoría de los depósitos se deformó el muro, el coronamiento, tanto lateral como verticalmente, menos de 50 centímetros, lo cual es poco para nuestro estándar, digamos. Cuando tú tienes un muro de cientos de metros, eso es bastante. Entonces, ese es más o menos los valores que uno reconoce como valores que podrían ocurrir durante un siglo. Con respecto a la segunda pregunta, dice, ¿qué alternativas tiene una operación de relaves cuando su tasa de producción de arena no es suficiente para el recrecimiento por ciclonado? Esa es una pregunta un poco de diseño, porque una vez que se está operando y no se está cumpliendo con la tasa de generación de arena, es más complicado verlo que cuando uno lo evalúa a nivel de diseño. Que yo sepa, acá en Chile no ha ocurrido algo parecido, pero me da la impresión que no queda mucha más alternativa que utilizar material de empréstito. O sea, no se me ocurre qué más. Sobre todo porque acá es bastante estricto, la normativa es bastante estricta con las características que tiene que tener el material que se va a utilizar en la construcción del muro, ¿no? Es decir, si son arenas, que las arenas tengan un contenido de fino menor al 20%, que los grados de compactación de colocación también superen, digamos, es del orden del 90-95% del Proctor estándar. Entonces yo diría que en el caso que el diseño, por diseño, no se pueda cumplir, uno va directamente a material de empréstito. Si durante la operación se dan cuenta que no están llegando con la arena, no veo más alternativas que usar material de empréstito. Por lo menos aquí con los estándares que se utilizan es una situación bastante crítica. Muy crítica. César, hay otra pregunta también del mismo ingeniero Fernández. ¿Se puede realizar análisis o gestión de riesgos en la etapa de diseño de un tanque de relaves? Análisis y gestión de riesgo. Bueno, el tema del riesgo es algo que no puse dentro de mis comentarios finales, pero en otros países la normativa exige, más bien los estudios que exige son función del riesgo de la obra en particular, ¿ya? Es decir, usted primero tiene que hacer un análisis de riesgo para poder evaluar cuáles son los análisis que hay que llevar a cabo, cuáles son los criterios de comportamiento que se deben satisfacer, etc. Y principalmente eso toma relevancia en nuestro país porque históricamente, como se construía mucho en el norte del Chile, donde no habían comunidades, hay unos depósitos que son gigantes que no tienen comunidades agua abajo, por lo tanto el riesgo, digamos, no se considera mucho. Sin embargo, cuando las obras ya se están haciendo cerca de las ciudades, el riesgo puede ser muy alto, el riesgo de una falla. En el fondo, no solamente importa la probabilidad de falla, sino que cuáles son las consecuencias. Entonces, en esos casos donde se tiene infraestructura crítica, aguas abajo, yo diría que cada vez es más importante hacer análisis y evaluar cuáles podrían ser digamos, las medidas que hay que tomar para minimizar esos riesgos. Entonces, yo diría que cada vez cobra más importancia. Es un área que, por lo menos a nivel normativo, aquí en Chile no ha avanzado tanto,
pero sí ya se ha empezado a hacer en la práctica. Nicolás. Hola César, es Nicolás Estrada. Hola, Nicolás. Yo tenía un par de preguntas, pero se fueron contestando durante la presentación y en las conclusiones, pero entonces solo pasaba a saludarte. De hoy paso Bueno. a que si tiene una consulta. Chao. Chao, Nicolás. Hola César, es Joan, un gusto verte y muchas gracias de verdad por tu tiempo y por haber aceptado esta invitación. Gusto de Joan también de saludarte. Te tenía un par de preguntas rápidas para digamos, no demorarnos tanto. Y es el tema de los tranques o embalses abandonados, particularmente el tema de tranques abandonados, pues en la mayoría de Latinoamérica o acá en Colombia también lo llamamos pasivos ambientales, ¿no? Cuando tenemos o minas abandonadas o en este caso depósitos abandonados de los que no se conoce mucho sobre su proceso constructivo y mucho menos sobre su diseño. Claramente eso es un reto, pues, en términos de presupuesto y de logística para el país, pero al menos ya hay uno, o al menos hay algún piloto que ya se esté tal vez abordando, pues, desde el punto de vista de inversión para caracterizarlo y tratar de evaluar estabilidad, o el tema está completamente a la espera. Sí, como tú comentas y como yo también lo dije en la presentación, este es un gran problema, sobre todo porque cuando uno a veces se mete a Google Earth a buscar algunas comunidades mineras, uno ve que tienen estos pasivos ambientales o tranques abandonados, digamos, por todas partes. Entonces, muchas veces ni siquiera la población sabe el riesgo al cual está siendo sometido por producto de esta estructura. Entonces, es un tema súper crítico. Hay algunas instituciones, algunos proyectos de los que yo sé, por ejemplo, la Universidad Católica de Valparaíso, ellos han hecho algún esfuerzo por caracterizar estos depósitos, ¿no? Pero generalmente estos depósitos se han hecho, la caracterización se hace simplemente a través de descripciones, ¿no? Es decir, los taludes tienen tal inclinación, existe un muro perimetral que contenga, qué sé yo, cuál es la altura, hay cursos de agua que pasen por ahí, está propenso a sufrir producto de avalancha, cosas de ese tipo, ¿ya? Que son muy descriptivas. Entonces se han elaborado guías y de alguna manera lo que hacen esta guía es tratar de priorizar aquellos que están en una situación de riesgo mayor. Ahora, el problema, yo no sé qué hacen con esa información, o sea, llega hasta ahí la solución. No sé si una vez que tienen esta información se la pasan al municipio correspondiente y ellos hacen algún tipo de inversión para poder mejorar la situación del depósito, eso no lo sé, ¿no? Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que es el encargado de supervisar estos pasivos ambientales, ellos también se ayudan de estas guías para poder priorizar, ¿no? Lo que sí cuesta mucho, porque dado que son del orden de 150, ellos tampoco tienen la capacidad para estarlos visitando todos y hacer estos levantamientos, ¿no? Que por lo demás son levantamientos que van evolucionando en el tiempo, las condiciones cambian, por lo tanto se requieren herramientas que no solamente sean presenciales y visuales, sino que ojalá sean de tipo no invasiva y globales. Lo que se está evaluando ahora es, por ejemplo, la aplicabilidad de imágenes satelitales para caracterizar incluso cosas tan evidentes como cuál es el volumen, cuál es la altura de ellos, ¿no? Y aquí algo se está haciendo en la universidad con respecto a eso, es decir, utilizar tecnología para poder al menos caracterizarlo, utilizando también a lo mejor estas mismas metodologías que desarrolló la Católica de Valparaíso. Pero yo diría que el tema, si bien es posible hacer una categorización para poder medir de alguna manera cuál podría ser el riesgo asociado, el problema es, bueno, si detecto que está en riesgo, ¿qué hago ahora? Hay que intervenir. ¿Qué tipo de obra hay que hacer? ¿Cuánto hay que invertir? Ese tipo de cosas yo creo que no está muy desarrollado. Y sería quizás muy interesante saber cómo lo han hecho ustedes para resolver este problema. César, mil gracias a los asistentes del chat
Hay una pregunta del ingeniero Pablo Trejo, pero desafortunadamente me toca terminar la reunión porque ya la sala la tengo ocupada. Otra cosa, César, porfa, en el chat le pido que nos regale su correo electrónico porque pues van a salir muchas preguntas a partir de esta presentación y entonces pues para que ellos se las puedan transmitir a su correo personal o el de la universidad. Encantado. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nos queda, pienso yo que nos queda por ahí un último seminario antes del fin del semestre, entonces quedan cordialmente invitados. Si César se quiere conectar también, las temáticas son múltiples. Tenemos invitados de varias partes del mundo, entonces pues es una oportunidad como para unirnos como academia. Muchas gracias por el tiempo, César. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa que necesiten, tanto responder preguntas o temas de colaboración en el futuro, estamos muy abiertos acá en la universidad para poder llevarla a cabo. Así que un abrazo a todos. ¿Me puede decir cuál es su correo? Yo lo pongo acá en el chat. Sí, claro, lo puedo anotar yo mismo. Ah, bueno, muchas gracias. No, se lo anoto para que... Muchas gracias, César. Un abrazo. Para que quede. Muchas gracias, Joan. Un abrazo. Muy bien. Bueno, a todos mil gracias por venir. Muchas gracias, Felipe. Sí. Está bien. Pero yo quiero escuchar ese código. Para eso le van a quejar. Ya listo, ya César compartió. Bien.